entre 4 por un 10 si son deciles o por un 100 si son percentiles. Entonces LI es el límite inferior de la clase donde se encuentra la mediana, o en realidad no la mediana, sino que lo que hay que buscando yo, el cuartil. Está mal escrito ahí. N va a ser la suma de las frecuencias absolutas. Este es su I mayúscula, la frecuencia acumulada anterior a la clase donde estoy buscando el cuartil. Y ya su I, ¿no es cierto?, es la amplitud de la clase. Voy a cambiar eso porque está mal escrito eso. No, se lo mando hoy día. Como tienen prueba el sábado, se lo mando hoy día. Veamos un ejercicio. ¿Tienes que copiar eso? Vamos a buscar Q1, Q2 y Q3. ¿Cómo se hace? Anota los datos primero y... La fórmula decía que U sub K era igual a L sub I más K por N partido por 4 menos la frecuencia absoluta acumulada anterior, F sub I menos 1 partido por la frecuencia absoluta multiplicado por el ancho del intervalo. ¿Sí? Esa es la fórmula. Vamos a bajar ahí. Ya. Entonces, primero que nada, vamos a partir con el cuartil número 1. Cuartil 1. Entonces, lo primero que hay que determinar es en qué lugar, porque tengo una muestra de 65 datos. Entonces, tengo que indicar en qué lugar de los 65 datos está el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3. ¿No es cierto? Para luego identificar cuál es. Yo te voy a decir la posición en la cual está. Para saber la posición, yo voy a utilizar la fórmula K por N partido por 4 para valores de K, 1, 2 y 3 dependiendo del cuartil que estoy utilizando. ¿No es cierto? Para el cuartil 1, K vale 1. K vale 1. Implica entonces que 1 por N, ¿cuánto es? 65 partido por 4. Y eso va a ser igual a 16,25. ¿Sí? 65 dividido por 4. 16,25. En la posición 16 está entonces el cuartil 1. Ahora me voy a mi tabla. ¿En qué intervalo se encuentra el cuartil 1? En el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto o en el séptimo intervalo. 60, 70. En el 60, a todo el mundo le queda claro, ¿no es cierto? ¿Sí? No. Si no, dígale, o diga por último, pínchelo con el alfiler en el tracto, no, pero diga. No, Porque si usted no dice, yo asumo que lo entiende. Para eso estoy aquí, para que usted entienda. Yo voy a buscar la posición 16,25. ¿Y dónde voy a buscar esta posición? La voy a buscar la frecuencia acumulada. ¿Por qué? Porque en el primer dato llego a la posición 8. En el segundo llego a la posición 18. O sea, está entre el 8 y el 18. O sea, el cuartil 1 está aquí. Porque ando buscando la posición 16. Pero en este intervalo parto en la posición 9, porque el último llegó al 8, y llego a la posición 18. O sea, la 16 está aquí. ¿Ya? Perfecto. Una vez que tengo identificado el lugar, me voy a mi fórmula. Cuartil 1. Límite inferior del intervalo donde está el cuartil.
Límite inferior del intervalo donde está el cuartil. 60. El intervalo es 60-70. El intervalo será 60. Más K por N partido por 4, 16,25. Lo calculamos aquí. 1 por 65 partido por 4. K por N partido por 4, 16,25. Menos frecuencia acumulada anterior a la clase donde está el cuartil. 8. Esa que está aquí. Partido por la frecuencia absoluta donde está el cuartil, que sería 10. Por el ancho del intervalo. ¿Cuánto mide el intervalo? 10. ¿Cómo se mide 10? 70 menos 60, 10. Y ahora calculo. En el 8 no era 8 menos 1, No. Es que esto indica frecuencia anterior. La F sub I, por ejemplo, si yo estoy calculando cuartil 1, este va a ser, y estoy en la posición, el F sub I va a ser la posición 2, entonces este va a ser la frecuencia absoluta 2 menos 1, la frecuencia absoluta 1, que sería esa. 8 dividido por 10, se simplifica. 68,25. Parece cache vieja, ¿verdad? Lo que se han subido. Cuartil 2. Implica que K vale 2. Y eso significa que la fórmula 2 por N, 65 partido por 4. Con tanto, 32,5. 32,5. Ya. ¿Dónde está el dato 32,5? Correcto, ¿cierto? Porque aquí yo estoy llegando al valor 34 y yo ando buscando el valor 32, por lo tanto el valor 32 está dentro de este intervalo. Mi intervalo de estudio entonces va a ser este. De aquí la cosa se repite, tal cual como lo hicimos recién. Ustedes esto lo hacen recursivamente. Entonces, cuartil 2. Límite inferior del lugar donde está el cuartil, 70, bien. Más la fórmula, ¿no es cierto? 2 por K por N partido por 4, 32,5, menos la frecuencia acumulada anterior, 18, partido por la frecuencia absoluta, ¿dónde está el cuartil? 16, multiplicado por el ancho del intervalo, que sería 10. De ahí le damos a la calculadora. 32,5 menos 18 dividido por 16 multiplicado por 10 más 70, 79,06 2, 79,06. Q2, 79,06.
65 partido por 4. K vale 3. 48,75. ¿Dónde está el 48,75 dentro de mi tabla? 90-100. ¿Estás seguro de sus conocimientos? Correcto. Está entre el 90 y 100. Bien. Claro, porque en el intervalo anterior la posición es 48 y yo ando buscando la posición 48,75. Por lo tanto, tiene que estar en el siguiente intervalo. Y ahora reemplazo. Reemplazo. Q3. Límite inferior del intervalo donde está el cuartil tercero. 90, límite inferior. 90. 90. Más 48,75 menos frecuencia acumulada anterior. 48. Partido por la frecuencia absoluta. 14. No. 10. 10. 10. Multiplicado por el ancho sería 10. 10. El cuartil 3 entonces 48 más 90,75. ¿Sí? ¿Ves? Duro. Ya maestro. En la prueba se calculan los que le midan. Porque yo le puedo decir, calcule el decil 5, 7 y 9. Y el percentil 43, y el percentil 72, y el percentil 85. Y tendrá que usted arreglárselas como pueda. Empezar la cama, o sea, en caso de igual 7 o igual 10. Correcto. Dependiendo si es percentil o decil, y utiliza cada una forma. 4, 10 o 7. Ya, entonces, calculemos el decil 2. Yo voy a partir con el 1. Porque partamos con el 1. Partamos con el 1 ya, decil 1. Decil 1. Para el decil 1, K vale 1. Por lo tanto, la fórmula dirá 1 por 65 partido por 10. O sea, esto es 6,5. ¿Sí? Sí. Y luego aplicamos la fórmula. Decil 1 va a ser igual al límite inferior donde está, perdón, partamos donde está el valor 6,5 dentro de mi tabla. En el primer intervalo, ¿no es cierto? Entre 50 y 60. Aquí. Hay que identificar en qué intervalo está. El decil 1 será entonces el límite inferior 50 más K por N partido por 10, en este caso 6,5, menos la frecuencia acumulada anterior, 0, partido por la frecuencia absoluta. Profe, ¿por qué el 6,5 está en el primero? En el... Porque aquí estrictamente va la fórmula K por N partido por, en este caso, 10. Y esto nosotros ya lo calculamos. Este es K, este es N y este es 10. Entonces, como nosotros lo calculamos, en vez de calcular uno nuevo, pongo solamente el 6,5. Porque esto es 1 por 65 partido por 10. Ya. 1 por 65 partido por 10 que es 6,5.
Entonces en vez de colocar eso pongo 6,5 menos 0 partido por la frecuencia absoluta donde está el intervalo, donde está el decil, 8 por el ancho 10. Por lo tanto el decil 1 será 6,5 por 8 por 10 más 50, 58, 125. 58,110 es el primer decil. Para 8. Límite inferior del intervalo más esta fórmula menos la frecuencia absoluta anterior partido por la frecuencia absoluta de donde está el decil multiplicado por el ancho del intervalo. Fíjense que el quinto decil calcúlenlo, compárenlo con el decil, con el cuartil 2, debería ser el mismo. 79,06 debería ser el mismo. 79,07. Valores que dividen sin ir más lejos, ¿no es cierto? Nosotros nos vimos los famosos quintiles. Nuestro país está dividido en quintiles. Todos nosotros estamos divididos en quintiles, no en cuartiles ni en percentiles, pero estamos divididos en quintiles. Que es el mismo cuento, pero la única diferencia, ¿no es cierto?, es que divide la cantidad de datos en 5 partes iguales. Los percentiles aquí, ¿no es cierto?, corresponden al 1%, al 2, al 3, al 4, hasta el percentil 99. Está claro, ¿no es cierto?, que el percentil 10 va a coincidir con el decil 1, el percentil 40 va a coincidir con el decil 4, el percentil 70 va a coincidir con el decil 7. Ahora, cuando ustedes en la prueba les pregunten por un número en particular, si le están preguntando por el percentil 70, no tienen para qué calcular el percentil 70, para que calculen el decil 7, ¿no? Porque los deciles son números enteros, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 o 90. En cambio, los números que están entre medio, el 11, el porcentaje 11, el 43, el 71, el 78, el 95, el 99, ahí tenéis que obligadamente calcularlo con el percentil. Pero si te están pidiendo el 70, el 60, el 50, basta con calcular el decil. Ojo que el percentil 50 coincide con la mediana, coincide con el decil 5 y coincide con el cuartil 2. Y la fórmula sigue siendo la misma. En primer lugar, tomamos la clase donde se encuentra el percentil, utilizando la misma fórmula, K por N partido ahora por 100, donde cada hora va desde 1, 2 y 3 hasta el 99. Ubico, ¿no es cierto?, ese dato en mi frecuencia de tablas acumuladas y luego aplico la fórmula. Percentil sub K va a ser el límite inferior del intervalo donde está el percentil por la fórmula K por N partido por 100, que es la misma que está aquí, menos la frecuencia acumulada anterior partido por la frecuencia absoluta multiplicado por el ancho del intervalo. En este caso K va desde 1 hasta 99. La misma fórmula, solo que varía, ¿no es cierto?, el valor el número por el cual estamos dividiendo, que en este caso es 100 y no 10 ni 4. Calcular percentil 35 y 60 la atribución. Es como calcular el decil 6. Pero va a calcular el percentil 60. Ya, entonces, en este caso, si el percentil 35 implica entonces que K vale 35. Por lo tanto, debo determinar en qué lugar está
ubicar, ¿no es cierto?, mi percentil, utilizando la fórmula 35 por 65 partido por 100, que es K por N partido por 100. Entonces son 35 por 65 dividido por 100, 75, 22,75. ¿Dónde está el 22,75 en mi tabla de frecuencias? Entre 70 y 80, o sea, en el tercer intervalo, está aquí. Bien. Luego entonces calculo, percentil 35 será igual a ¿qué? Al límite inferior del intervalo 70 más K por N partido por 100, en este caso será 22,75 menos la frecuencia acumulada anterior 18 partido por la frecuencia absoluta, donde está el percentil 16 multiplicado por el ancho del intervalo 10. Por lo tanto, el percentil 35 será igual a 22,75 menos 18 dividido 16 multiplicado por 10 más 70, 72,96. 72,96. Si me diera 82,96 estaría bien. Si me diera 82,96 estaría bien. No, porque no estaría dentro Del rango. o sea, del intervalo. Correcto. O sea, una condición para que a mí yo pudiera saber si este valor está bien o no, este valor tiene que estar dentro del intervalo. O sea, tiene que ser mayor a 70 y menor a 80. No puede ser, no se me puede arrancar. Ahora el percentil 60. Acá vale 60. Por lo tanto, la fórmula será 60 por 65 partido por 100. 39. 39. ¿Dónde está el dato 39 dentro de mi tabla? Entre el 80 y 90, ¿no es cierto? Está aquí. En este caso es ese. Por lo tanto, el percentil 60 va a ser igual al límite inferior, 80, más 39 menos la frecuencia absoluta acumulada, 34, partido por la frecuencia absoluta, 14. 14, por el ancho del intervalo que es 10. 10. Por lo tanto, el percentil 60 Es. ¿cuánto? 80, 83,27. ¿Sí? Hay un ejercicio para definir cuartiles. Hay otro también para cuartiles también, con un histograma. Yo se lo voy a mandar por el correo, ¿ya? Para que ustedes ejerciten. Y aquí hay uno más completo que está en una clase de datos, una calificaciones de estadística. Entonces ahí hay que elegir, hay que calcular los cuartiles 1, 2, 3, el decil 1, 5, 7 y el percentil 33, 55, 75 y el 93. Y confeccionar un gráfico de línea o segmento, como el histograma. Después hay otro ejercicio
donde hay que calcular la moda, la mediana y la media aritmética, los cuartiles, un par de deciles y un percentil. Que lo hagan en su casa. Está la tabla de frecuencia. No se olviden que para poder calcular en este caso, ¿no es cierto?, la mediana y la media aritmética, necesitan la marca clase. Y ahí va, ¿no es cierto?, como el X sub I, que es la marca clase. Ahora, lo que me interesa, ¿no es cierto?, una vez que tengo determinado el cuartil, el segundo y tercer cuartil, son las interpretaciones. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué representa la moda? ¿Ya? Si yo tengo en este dato, yo tengo esta tabla. Tengo visitas diarias hechas a un sitio web sobre diversidad cultural en el primer cuatrimestre del 2007. Entonces, ahí tengo la cantidad de visitas y la cantidad de veces, ¿no es cierto?, que fueron visitadas esos sitios. ¿Ya? Entonces me pide calcular la moda, la mediana y la media aritmética. Entonces, ¿qué representa en este caso la moda, ¿no es cierto?, es 36,96, está calculada ahí. Entonces, ¿qué representa la moda? Representa, ¿no es cierto?, que el número de visitas más común al sitio web en el primer cuatrimestre fue de 37 visitas. O sea, lo más normal dentro del mes es que 37 personas visitaran el sitio web de forma diaria. Eso representa la moda dentro de la tabla de datos que acabamos de ver. Ahora, la mediana, ¿no es cierto?, significa que en la mitad de los días del primer cuatrimestre, del 2017, se recibieron aproximadamente 38 visitas o menos al sitio web. Y la otra mitad de los días, el número de visitas diarias fue 38 o más. ¿Sí? Nosotros, con la fórmula que sacamos, ahí está la mediana, 38,3. La fórmula que nosotros vimos en la clase pasada. Entonces, ¿qué significa que la mediana sea 38,3? Significa simplemente, ¿no es cierto?, de que la mitad de los días del primer cuatrimestre las visitas fueron iguales o menores a 38. Y el resto, ¿no es cierto?, fue mayor o igual a 38,3. Ahora, el promedio. El promedio significa, ¿no es cierto?, que el sitio web recibió 39,58 visitas diarias en promedio durante el primer cuatrimestre. O sea, entre unos días más, pero aproximadamente promedio fueron 39 visitas diarias durante todo el mes. Ahora, lo que veíamos recién en adelante lo significaba el cuartil. El cuartil 1 significa, ¿no es cierto?, que en la cuarta parte, o sea, el 25% de los primeros días del mes, se recibieron 33 visitas o menos al sitio web. O sea, en el primer tercio del mes se recibieron al menos, ¿no es cierto?, 33 visitas diarias. En el resto del mes, o sea, en el resto de los 75 días del mes, ¿no es cierto?, las visitas fueron 33 o más. Eso es porque nosotros determinamos, aquí está el cuartil, ¿cierto? Determinamos que el primer cuartil era 32,7. Ahora, ¿qué significa el segundo cuartil que sea 38,3? Significa, ¿no es cierto?, que bueno, ¿En la mediana está? pero el cuartil 2 corresponde con la mediana, o sea, la interpretación es la misma que en la mediana, o sea que en la mitad del primer cuatrimestre, ¿no es cierto?, se recibieron 38,3 visitas diarias al sitio. Y el cuartil número 3, que corresponde al 75% de los datos, ¿no es cierto?, significa que en las 3/4 partes de los días del primer cuatrimestre se recibieron 45 o más o menos visitas al sitio web. Entonces, eso es importante considerar la interpretación de los datos.